El invierno de aquel año no había llegado con la suavidad de las estaciones pasadas, se había abalanzado sobre el valle como una bestia hambrienta, cubriendo todo rastro de vida con un manto de blanco implacable. En las afueras del pueblo, donde los caminos se volvían senderos de tierra y las farolas eran un lujo inexistente, se alzaba una pequeña cabaña de madera crujiente. Allí, el frío no solo estaba afuera, se filtraba por las rendijas de las ventanas mal selladas y trepaba por el suelo de piedra como una presencia invisible y letal. Doña Elena, una mujer cuyo rostro era un mapa de arrugas talladas por el tiempo y el trabajo duro, intentaba avivar los últimos restos de carbón en la chimenea. Sus manos, deformadas por la artritis, temblaban no solo por la edad, sino por el gélido aire que convertía su aliento en pequeñas nubes de vapor. A su lado, acurrucadas bajo una manta de lana raída que ya no cumplía su función, estaban sus dos nietas, Lucía, de apenas 6 años, y Martina, de 9. «Abuela, tengo los dedos dormidos», susurró Lucía, su voz apenas un hilo que se perdía en el aullido del viento contra las paredes. Elena sintió una punzada de desesperación en el pecho, un dolor más agudo que el frío de sus propios huesos. Desde que los padres de las niñas habían fallecido en aquel accidente 2 veranos atrás, ella se había convertido en su único refugio. Pero, ¿qué refugio podía ofrecer una anciana con la despensa vacía y la leña agotada? Había intentado caminar hacia el pueblo esa mañana, pero la nieve le llegaba a las rodillas y sus fuerzas la habían traicionado apenas a 100 metros de la puerta. «Cierra los ojos, mi pequeña», respondió Elena, esforzándose por mantener la voz firme para no asustarlas. «Piensa en el sol del verano, en los campos de girasoles que rodean la casa. El calor está dentro de nosotros, solo tenemos que guardarlo bien». Martina, la mayor, miró a su abuela con una madurez dolorosa. Ella sabía que el carbón se terminaría pronto. Había visto cómo Elena renunciaba a su ración de sopa rala para dársela a ellas, y cómo pasaba las noches en vela, vigilando que el fuego no se apagara del todo. La niña apretó con fuerza la mano de su hermana menor, intentando transmitirle un calor que ella misma ya no sentía. El ambiente en la habitación era de un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el restallido de las vigas de madera que parecían quejarse bajo el peso de la nieve acumulada en el tejado. La oscuridad se cernía sobre ellas, y la única luz provenía del resplandor naranja y moribundo de las brasas. Elena sabía que estaban en una situación límite. Si nadie aparecía, si el clima no daba tregua, la noche sería el final de su larga historia. De repente, un sonido distinto se filtró a través del fragor de la tormenta. No era el viento, ni el crujir de las ramas rotas. Era un golpe seco, rítmico. Alguien, o algo, estaba llamando a la puerta. Elena se quedó paralizada. En ese sector tan aislado, nadie se atrevía a salir con semejante ventisca. Por un momento, pensó que sus sentidos le estaban fallando, que la hipotermia estaba empezando a jugar con su mente. Pero el golpe se repitió, esta vez con más urgencia, seguido de un lamento que heló su sangre más que el propio invierno. Era una voz humana, una voz de mujer que suplicaba ayuda desde el otro lado de la madera. Con un esfuerzo sobrehumano, la anciana se levantó, apoyándose en su viejo bastón de nogal. Cada paso le costaba una agonía, pero la necesidad de otro ser humano la impulsaba. Al llegar a la puerta, retiró el pesado travesaño de madera y la abrió apenas unos centímetros. Una ráfaga de nieve cegadora entró en la estancia, amenazando con apagar el último fuego, y junto con ella, una figura se desplomó hacia el interior, cayendo de rodillas sobre el frío suelo de la cabaña. Era una mujer joven, vestida con ropas que claramente no estaban diseñadas para el rigor de la montaña. Sus manos estaban amoratadas y sus labios tenían un tinte azulado, pero lo que más impactó a Elena no fue su estado físico, sino lo que llevaba fuertemente apretado contra su pecho, envuelto en una manta húmeda y sucia. Un bebé de apenas unos meses de vida. «Por favor», logró articular la extraña, con la mirada perdida y errática. «Solo necesito que él sobreviva». Elena,
olvidando por un momento su propia fragilidad y el hambre que le roía las entrañas, cerró la puerta con fuerza y se arrodilló junto a la mujer. En ese momento, 4 almas al borde del abismo se encontraron en una habitación que apenas podía ofrecer calor, sin saber que ese encuentro cambiaría el destino de todas para siempre. El silencio que siguió a la entrada de la mujer fue roto únicamente por el llanto débil, casi inaudible, del bebé. Era un sonido desgarrador, el lamento de una vida que se apagaba antes de haber comenzado a florecer. Elena, ignorando el dolor punzante en sus rodillas, ayudó a la joven a acercarse a los restos del fuego. La mujer caminaba con torpeza, sus piernas entumecidas apenas respondían, y su mirada reflejaba un trauma que iba más allá del cansancio físico. Martina, trae la última manta de mi cama. Rápido. Ordenó Elena con una autoridad que no había sentido en meses. La nieta mayor obedeció al instante, moviéndose como una sombra en la penumbra. Mientras tanto, la desconocida se sentó en el suelo, pegada a la chimenea, y comenzó a desenvolver al pequeño con dedos temblorosos. La joven madre se llamaba Clara, aunque en ese momento no tuvo fuerzas ni para pronunciar su nombre. Solo podía mirar al niño, cuyo rostro estaba pálido como la cera. No tengo nada, señora, logró decir la joven entre sollozos secos. Me echaron de la pensión en el pueblo de abajo, dijeron que no había lugar para una madre sola sin dinero. Intenté caminar hacia la ciudad, pensé que el bosque me daría un atajo, pero la tormenta me atrapó. Elena observó a la mujer. Sus ropas eran finas, de una tela que no protegía contra el hielo de la montaña, y sus zapatos estaban rotos, dejando ver pies lacerados por el frío y las rocas. Era una madre soltera, una paria a los ojos de una sociedad que a menudo cerraba las puertas a los más vulnerables. Pero en los ojos de Elena no hubo juicio, solo una profunda y dolorosa empatía. Ella también sabía lo que era ser ignorada por el mundo. Martina regresó con la manta y, con una delicadeza asombrosa para su edad, ayudó a envolver al bebé junto al cuerpo de su madre para que el calor compartido hiciera el milagro de reanimarlo. Lucía, la más pequeña, se acercó tímidamente y extendió su pequeña mano para tocar la frente del niño. Está muy frío, abuela, dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Se va a morir? No, si yo puedo evitarlo, sentenció Elena. La anciana se levantó y se dirigió a la cocina. Sabía que solo le quedaba un poco de harina, un frasco con apenas una cucharada de miel y un resto de leche que había estado guardando para la mañana siguiente. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Puso un pequeño cazo sobre las brasas y mezcló los ingredientes, creando unas gachas líquidas y calientes. El aroma, aunque tenue, llenó la estancia de una esperanza efímera. Mientras el alimento se calentaba, el viento golpeó la casa con una fuerza renovada, haciendo que las paredes de madera gimieran como si estuvieran a punto de ceder. La nieve se acumulaba contra la puerta, sellándolas dentro de aquella caja de madera. Clara, la madre joven, comenzó a temblar violentamente, el choque térmico estaba empezando a afectar su cuerpo. Beba esto, dijo Elena, ofreciéndole el tazón. Primero usted, para que pueda alimentar a su hijo. Si usted flaquea, él no tendrá oportunidad. Clara tomó el tazón con ambas manos, sintiendo el calor del barro cocido antes de dar el primer sorbo. Cerró los ojos y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No era solo el alimento lo que la reconfortaba, sino el gesto de una desconocida que, a pesar de estar en una situación tan precaria como la suya, le ofrecía lo último que poseía. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Clara en un susurro, mirando a su alrededor y notando la falta de leña y la pobreza evidente de la cabaña. Ustedes también están pasando frío. Sus nietas están temblando. Elena se sentó en su vieja mecedora, envolviéndose en sus propios brazos. En este mundo, hija, hay inviernos que se llevan el cuerpo y otros que se llevan el alma. El frío del cuerpo se combate con una manta, pero el frío del alma solo se cura cuando recordamos que no estamos solos. Mis nietas y yo estamos en las últimas,
es verdad. Pero si hemos de pasar nuestra última noche, que sea compartiendo lo poco que nos queda de humanidad. Martina y Lucía se sentaron a los pies de su abuela, sintiendo una extraña calma a pesar del peligro. El bebé comenzó a emitir un llanto más fuerte, un sonido más vital, lo que provocó una sonrisa débil en el rostro de Clara. Sin embargo, la alegría fue corta. Elena miró hacia la chimenea, el último trozo de carbón se estaba convirtiendo en ceniza gris. La oscuridad total y el frío glacial estaban a pocos minutos de reclamar la habitación. Abuela, el fuego se muere, advirtió Martina, con la voz quebrada. Elena miró hacia los rincones de la casa. No quedaban muebles que pudieran quemar sin poner en riesgo la estructura del techo. Fue entonces cuando su mirada se posó en un viejo arcón de madera labrada que estaba en un rincón, el único recuerdo que conservaba de su propio esposo. El aire en la habitación se volvió densamente gélido en cuestión de segundos, como si el invierno hubiera detectado la debilidad de la llama y hubiera decidido reclamar su territorio. Elena observó el arcón de madera de roble, una pieza robusta que su esposo, Mateo, había tallado con sus propias manos antes de que la vida se le escapara entre los dedos décadas atrás. Aquel mueble no era solo madera, era el contenedor de sus cartas de amor, de la ropa de bautizo de sus hijos y de los pocos tesoros que la pobreza no había logrado arrebatarle. Abuela, no. Susurró Martina, reconociendo la mirada de Elena. Ella sabía lo que ese arcón significaba para la anciana. Era el último vínculo físico con un pasado donde el hambre no era una constante. Elena no respondió de inmediato. Se acercó al mueble con pasos pesados, sintiendo el peso de los años en cada articulación. Acarició la madera fría y pulida, trazando los relieves de las flores que Mateo había esculpido con tanto esmero. La vida es para los que respiran, Mateo, pensó para sus adentros, con una tristeza que le oprimía la garganta. Miró a Clara, que acunaba al bebé contra su pecho, y luego a sus nietas, cuyos rostros estaban pálidos, casi translúcidos bajo la luz de las brasas. Traigan las cosas que están dentro, dijo Elena, con una voz que no admitía réplica. Pónganlas sobre la cama. La madera servirá para que el fuego aguante unas horas más. Con la ayuda de las niñas, vaciaron el arcón. Sacaron manteles bordados, fotografías amarillentas y una vieja Biblia. Una vez vacío, Elena tomó el hacha pequeña que guardaba junto al hogar. Cada golpe contra la madera de roble resonaba en la cabaña como un latido doloroso. No era solo madera rompiéndose, era el sonido de un mundo que se desmoronaba para permitir que otro continuara. Los trozos de roble, densos y secos, pronto alimentaron el fuego, creando una llama azulada y potente que comenzó a irradiar un calor real y profundo. Clara miraba la escena con una mezcla de gratitud y horror. Nunca imaginó que su presencia obligaría a una anciana a destruir sus recuerdos más preciados. Lo siento tanto, sollozó Clara, cubriéndose el rostro con una mano mientras la otra sostenía al niño. No debía haber llamado a su puerta. Solo les traigo más desgracia. Elena se sentó de nuevo, esta vez más cerca de Clara, y le tomó la mano. La piel de la joven estaba recuperando algo de temperatura, aunque seguía áspera y agrietada. Hija, escucha bien lo que te voy a decir, dijo la anciana con una seriedad que impuso silencio incluso al viento. La madera se quema y se vuelve ceniza, eso es ley de vida. Pero el gesto de salvar a un semejante es lo único que nos llevamos cuando cerramos los ojos por última vez. Este mueble ya cumplió su propósito dándome alegría por años, ahora cumplirá uno más noble, evitar que este pequeño se convierta en un bloque de hielo. Clara bajó la mirada, conmovida por la entereza de la mujer. Al sentirse un poco más fuerte gracias al calor del roble y a las gachas, empezó a hablar, desahogando la carga que traía en el alma. Contó cómo el padre del niño las había abandonado al saber del embarazo. Cómo su propia familia la había repudiado por manchar el apellido y cómo había pasado los últimos meses trabajando en empleos miserables que apenas le daban para un trozo de pan. Me llamo Clara, y él es Manuel,
dijo, mirando al bebé que finalmente había dejado de llorar y dormía con una respiración más acompasada. Lo único que quiero es llegar a la ciudad, donde dicen que hay una casa de acogida para mujeres. Pero el camino es tan largo, y no tengo nada que ofrecer a cambio de su bondad. Tienes tu vida y la de Manuel, intervino Martina, que escuchaba con atención. Eso es mucho. Mi abuela dice que cada vida es un milagro que hay que cuidar. La noche avanzaba y el fuego del arcón mantenía a raya la muerte que acechaba fuera. Sin embargo, Elena sabía que la tregua era temporal. El roble duraría unas horas, pero la tormenta no parecía tener intención de amainar. Sus suministros estaban agotados y el frío volvería a entrar con más fuerza una vez que la última astilla se consumiera. Mientras las niñas y Clara se sumían en un sueño ligero, vencidas por el agotamiento, Elena permaneció despierta, vigilando el fuego como una centinela. Fue en ese momento, en la profundidad de la madrugada, cuando escuchó un ruido extraño afuera. No era el viento, ni los golpes en la puerta. Era el sonido de algo pesado moviéndose en la nieve, un crujido constante que se acercaba desde la parte trasera de la cabaña, donde se encontraba el pequeño cobertizo vacío. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. En esas montañas, el hambre no solo afectaba a los humanos, los lobos y los osos solían bajar de las cumbres cuando el invierno era demasiado cruel. Agarró con fuerza el hacha, con sus manos nudosas protestando por el esfuerzo, y se acercó a la pequeña ventana trasera, limpiando el vaho con la manga de su camisa. Lo que vio afuera, bajo la luz fantasmal de la luna reflejada en la nieve, no fue un animal, sino algo que la dejó sin aliento. Elena contuvo el aliento, con los ojos fijos en la negrura del exterior. Lo que veía no encajaba con la lógica de una noche de tormenta. Entre los pinos cargados de nieve, una silueta alta y desgarbada se movía con una lentitud agónica. No era un animal salvaje, pero tampoco parecía un vecino del pueblo. La figura vestía harapos oscuros que ondeaban como jirones de sombras bajo el viento, y arrastraba algo pesado detrás de sí, dejando un surco profundo en la nieve virgen. La anciana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. En las leyendas de la montaña, se hablaba de los errantes, almas perdidas o ermitaños que perdían la razón durante los grandes cielos. Pero Elena era una mujer de fe y de realidades, sabía que, fuera quien fuera, nadie sobreviviría mucho tiempo más a la intemperie. Abuela, ¿qué pasa? La voz de Martina, cargada de sueño y miedo, la sobresaltó. Quédate con tu hermana y con Clara, Martina. No te muevas de la chimenea, susurró Elena, sin apartar la vista del cristal. La figura se detuvo frente al cobertizo. Por un momento, pareció mirar directamente hacia la ventana de la cabaña. Elena vio un par de ojos que reflejaban la luz de la luna, hundidos en un rostro cubierto por una barba blanca y congelada. El hombre soltó lo que arrastraba y, tras un momento de vacilación, comenzó a golpear la pared de madera del cobertizo, pero no con violencia, sino con una especie de rítmica desesperación. Elena tomó una decisión que cualquier otra persona habría calificado de locura. Sabía que si aquel hombre era una amenaza, ya habrían perecido, pero si era alguien buscando refugio, dejarlo fuera sería una sentencia de muerte que ella no estaba dispuesta a firmar. Agarró su pesado abrigo de piel de cordero y, a pesar de las mudas protestas de Martina, se dirigió a la puerta principal. Abuela, no salgas. Suplicó la niña en voz baja para no despertar a Clara. Si no salgo, Martina, el peso de su muerte será más frío que esta nieve, respondió Elena con una determinación férrea. Al abrir la puerta, la furia del invierno la golpeó de lleno. El aire gélido le cortó los pulmones, pero la anciana se obligó a caminar hacia la esquina de la casa. El viento era tan fuerte que casi la derriba, pero se aferró a las tablas de la pared hasta que rodeó la estructura. Allí, frente al cobertizo, el hombre estaba colapsando. Se había desplomado sobre sus rodillas, con las manos enterradas en la nieve. Oiga. Venga a la casa.
gritó Elena, aunque su voz fue devorada casi instantáneamente por el vendaval. Se acercó a él y le tocó el hombro. El hombre levantó la cabeza. No era un errante, ni un fantasma, era el viejo Julián, un leñador que vivía en la ladera opuesta y a quien todos daban por muerto hacía años. Lo que arrastraba no era un saco de pertenencias, sino un trineo improvisado cargado de troncos de abetos secos y algo envuelto en lonas enceradas. Elena, logró decir el hombre, con la voz rota. Mi cabaña, se derrumbó. Intenté llegar al pueblo, pero vi la luz de tu fuego. El esfuerzo de Julián por salvarse a sí mismo lo había llevado a cargar con el combustible que, irónicamente, ahora salvaría a todos en la cabaña de Elena. Entre los dos, con una fuerza nacida de la pura necesidad de supervivencia, lograron arrastrar parte de la carga hacia la entrada de la casa. Cuando finalmente entraron y cerraron la puerta tras de sí, el impacto del aire caliente los hizo tambalearse. Clara se despertó de un salto, abrazando al bebé, con los ojos abiertos por el terror al ver al gigante de barba blanca entrar en la pequeña estancia. Tranquila, Clara. Es un amigo, jadeó Elena, dejándose caer en un banco, con el rostro rojo por el esfuerzo y el frío. Julián, todavía cubierto de escarcha, señaló el trineo que había quedado a medio entrar. No solo traigo leña, Elena. En la lona, hay carne ahumada y pan de centeno. Tenía provisiones para el invierno, pero ya no tengo techo donde comerlas. Las niñas miraron el bulto con una mezcla de incredulidad y alegría. Lo que parecía ser el final de su resistencia se había convertido, por un giro del destino o de la providencia, en un banquete inesperado. Pero la alegría de Elena era cautelosa. Miró a Julián y notó que sus manos estaban negras. La congelación había avanzado demasiado. Martina, trae agua, pero que no esté hirviendo, solo tibia, instruyó la anciana. Clara, olvida tus miedos y ayúdame con él. Tenemos comida y fuego, pero ahora tenemos un herido que cuidar. La cabaña, que hace apenas una hora era un sepulcro de hielo, ahora bullía de actividad. El fuego de abeto chispeaba con fuerza, llenando el aire de un aroma a resina y vida. Sin embargo, mientras Elena lavaba las manos de Julián y Clara preparaba el pan, un pensamiento cruzó la mente de la anciana: el invierno apenas comenzaba. Y ahora eran 5 bocas que alimentar y una salud que recuperar en medio de la nada. La tregua era hermosa, pero el verdadero desafío de convivencia y sacrificio estaba por empezar. La cabaña, que poco antes parecía una tumba de madera, se transformó en un hervidero de humanidad. El fuego de abeto, más vivo y ruidoso que el de roble, proyectaba sombras largas que danzaban en las paredes. Mientras el aroma del pan de centeno tostándose sobre las brasas despertaba un hambre que las niñas ya habían olvidado. Sin embargo, el ambiente no era de celebración pura, era un alivio teñido de urgencia. Elena sabía que la supervivencia es un juego de equilibrios, y ahora la balanza tenía nuevos pesos que sostener. Clara, movida por un instinto de gratitud, se convirtió en la sombra de Elena. Con el bebé Manuel durmiendo finalmente en un capazo improvisado cerca del calor, la joven madre ayudaba a frotar con paños tibios los pies y manos del viejo Julián. El leñador soltaba quejidos sordos, su cuerpo temblando mientras la circulación intentaba recuperar el territorio perdido ante el hielo. Gracias, muchacha, logró decir Julián, cuya voz sonaba como el roce de 2 piedras. Pensé que mis días terminarían en la nieve, como un tronco viejo. Nunca esperé encontrar una casa llena de gente en este rincón del mundo. Elena, que examinaba las provisiones que Julián había traído, se volvió hacia él con una expresión de profunda reflexión. El destino tiene formas extrañas de mover las piezas, Julián. Tú traes el fuego y la comida, Clara trae la juventud que nos faltaba para movernos, y yo pongo el techo que, aunque viejo, resiste. Pero no nos engañemos, la tormenta allá afuera no ha hecho más que empezar. El viento ha cambiado de dirección, y eso significa que el camino al pueblo estará bloqueado por semanas. El silencio volvió a caer sobre ellos, roto solo por el crujido de la leña.
Martina y Lucía comían un trozo de pan con carne ahumada, con los ojos fijos en sus platos como si temieran que la comida fuera un espejismo que pudiera desaparecer en cualquier momento. Elena observó a sus nietas y sintió un nudo en la garganta. Estaban a salvo por ahora, pero la convivencia de 5 adultos y un niño en un espacio tan reducido, con recursos limitados, pondría a prueba sus nervios y su fe. Tenemos que racionar, declaró Elena con firmeza. Julián, tus provisiones son un milagro, pero somos muchos. Mañana, si el viento nos da un respiro, tendremos que sellar mejor las ventanas con la lona que trajiste. Y tú, Clara, necesitarás recuperar fuerzas. No puedes alimentar a ese niño si tú misma no eres más que piel y huesos. Clara asintió, mirando hacia la ventana donde la nieve seguía golpeando con furia. Haré lo que sea necesario, señora Elena. Sé limpiar, sé coser, y puedo ayudar a Julián con la madera si recupera sus manos. No quiero ser una carga. Aquí nadie es una carga, la interrumpió Elena, suavizando el tono. Aquí somos un cuerpo solo. Si una parte falla, el resto cae. Durante las horas siguientes, la cabaña se organizó bajo las órdenes de la anciana. Julián fue instalado en el rincón más cálido, donde el calor de la chimenea ayudaba a combatir sus escalofríos. Las niñas se acurrucaron en la cama grande, y Clara se acomodó en el suelo, junto a su hijo, envuelta en las mantas que ahora abundaban gracias a la carga del trineo. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, Elena no podía dormir. Se quedó sentada en su mecedora, observando el resplandor de las llamas. Se dio cuenta de que la llegada de Clara y el bebé había sido el catalizador. Si no hubiera abierto la puerta a la madre desesperada, quizás no habría estado alerta para escuchar los golpes de Julián en el cobertizo. La caridad, pensó, no era un camino de una sola vía, sino un círculo que se alimentaba a sí mismo. De pronto, un crujido metálico proveniente de la puerta la puso en alerta. No era el viento. Era alguien, o algo, intentando manipular el cerrojo desde fuera. Elena se puso de pie con agilidad sorprendente para su edad, tomando el hacha de nuevo. Julián, aunque herido, abrió un ojo y buscó instintivamente un cuchillo entre sus ropas. ¿Quién anda ahí?, gritó Elena, con una voz que no tembló. Desde el otro lado de la puerta, se escuchó un jadeo humano y un golpe seco, como si alguien se hubiera desplomado contra la madera. La anciana miró a Julián, quien asintió con gravedad. Con extrema precaución, Elena retiró el travesaño. La puerta se abrió violentamente por la presión del viento y una masa oscura rodó hacia el interior. No era otra persona buscando refugio, sino algo que los dejó a todos mudos, un lobo alfa, enorme y de pelaje grisáceo, herido de gravedad en un costado, y entre sus fauces, todavía con vida. Llevaba una cría de corzo que acababa de cazar. El animal, exhausto y sangrando sobre la madera limpia, no mostró agresividad, simplemente soltó la presa a los pies de Elena y se quedó allí, mirándola con unos ojos amarillos cargados de una inteligencia salvaje y una súplica ancestral. El invierno no solo estaba uniendo a los humanos, la desesperación del hambre estaba rompiendo las fronteras entre las especies en aquella montaña olvidada por Dios. El asombro se apoderó de la estancia, un silencio tan denso que casi se podía palpar. Martina y Lucía se habían refugiado detrás de las faldas de la anciana, observando con ojos como platos al enorme animal que jadeaba sobre el suelo. El lobo, una criatura imponente que en cualquier otra circunstancia habría sido motivo de terror, parecía haber agotado su última reserva de energía. La herida en su costado, provocada quizá por un desprendimiento de rocas o el ataque de un depredador mayor, manchaba la madera con un carmesí vibrante que contrastaba con la blancura de la nieve que aún se filtraba por la puerta abierta. Julián, el leñador, intentó incorporarse con un gruñido de dolor, apretando el mango de su cuchillo con manos todavía entumecidas. Elena, apártate, advirtió con voz ronca. Es una bestia. El hambre lo ha vuelto loco. Sin embargo, Elena no se movió.
Había algo en la mirada del lobo, una chispa de conciencia que trascendía el instinto salvaje. El animal no mostraba los dientes, sus orejas no estaban gachas en señal de ataque. Simplemente yacía allí, habiendo entregado la presa que, en teoría, debería haber sido su sustento. No, Julián. Mira sus ojos, susurró la anciana. Ha traído comida. No ha venido a cazar, ha venido a pedir un lugar donde morir o donde sanar. Clara, que observaba desde el rincón con el pequeño Manuel en brazos, sintió una extraña conexión con la escena. Ella también había llegado a esa puerta con una carga, buscando solo la supervivencia de su hijo. Él sabe que aquí hay fuego, dijo Clara en voz baja. Los animales sienten el calor de la vida. Elena, desafiando toda prudencia, se acercó al animal. Con movimientos lentos, como si tratara de no romper un hilo de cristal, extendió su mano. El lobo soltó un quejido bajo, un sonido que era más un lamento que un gruñido, y cerró los ojos cuando los dedos callosos de la mujer rozaron su pelaje erizado y frío. En ese momento, se selló un pacto tácito, la cabaña ya no era solo el refugio de 5 humanos, sino el santuario de todo aquel que el invierno hubiera intentado devorar. Martina, trae los paños limpios que quedan y el ungüento de caléndula que guardo en el aparador, instruyó Elena, recuperando su mando. Julián, ayuda a Clara a limpiar ese corzo. No podemos desperdiciar el regalo que nos ha traído la montaña. Si este animal sobrevive, será nuestro guardián cuando tengamos que salir a buscar más leña. La noche se convirtió en una jornada de trabajo febril. Mientras Clara y Julián procesaban la carne del corzo, un suministro vital que les permitiría estirar las provisiones de Julián por varias semanas más, Elena se dedicó a limpiar la herida del lobo. Era un tajo profundo, pero no mortal si se mantenía limpio. Con una aguja de coser y mucha paciencia, la anciana suturó la carne desgarrada mientras el animal permanecía extrañamente quieto, como si comprendiera que aquellas manos humanas eran su única esperanza contra la infección. El calor de la cabaña, ahora alimentado por la leña de abeto y el aroma de la carne fresca cocinándose, creó una atmósfera de extraña irrealidad. Afuera, la tormenta rugía con una violencia renovada, golpeando las paredes como si el invierno estuviera furioso por haber perdido a tantas presas en un solo lugar. Pero dentro, la jerarquía de la naturaleza se había invertido. Las niñas, perdiendo el miedo, se sentaron a una distancia prudencial del lobo, hablándole en susurros mientras éste descansaba cerca de la chimenea. Abuela, dijo Lucía, mientras acariciaba suavemente la manta que cubría sus piernas, ¿por qué la madre soltera y el leñador y el lobo vinieron todos aquí? Elena se detuvo un momento, mirando a los presentes. Clara alimentaba a su bebé con una serenidad que no tenía al llegar, Julián recuperaba el color en sus mejillas mientras afilaba sus herramientas, y el lobo respiraba con dificultad pero con ritmo. Porque la luz atrae a los que están perdidos, mi vida, respondió Elena con sabiduría. A veces, para que un milagro ocurra, primero tiene que haber una gran oscuridad. Dios o la naturaleza nos han puesto a prueba, pero también nos han dado las piezas para armar nuestra propia salvación. Sin embargo, a pesar de la comida y el calor, un nuevo problema comenzó a gestarse. El humo de la chimenea, debido a la fuerza del viento exterior y la nieve que bloqueaba parcialmente el cañón, empezó a retornar hacia el interior de la cabaña. El aire se volvió pesado y difícil de respirar. Si no hacían algo pronto, el monóxido de carbono los mataría antes de que el frío tuviera oportunidad de hacerlo. Julián miró hacia el techo con preocupación. El cañón está obstruido, Elena. Alguien tiene que subir al tejado y despejarlo, o moriremos asfixiados en un par de horas. Elena miró a Julián, cuyas manos aún estaban vendadas, y luego a Clara. El tejado estaba cubierto de una capa de hielo resbaladiza y el viento soplaba a velocidades que podían lanzar a un hombre al vacío. Era una misión suicida, pero quedarse dentro significaba un final silencioso y letal. El humo grisáceo comenzó a flotar como un fantasma bajo las vigas del techo, haciendo que Lucía y el pequeño Manuel comenzaran a toser.
La situación era crítica, el calor que tanto les había costado conseguir se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Julián intentó ponerse de pie, pero sus piernas, aún debilitadas por la congelación, cedieron de inmediato. Clara dio un paso al frente, pero Elena la detuvo con un gesto firme. Tú tienes un hijo que te necesita, Clara. Y Julián apenas puede sostenerse, dijo la anciana, mientras se anudaba un pañuelo húmedo sobre la boca. Yo conozco cada centímetro de este tejado. He vivido aquí 50 años. Si alguien sabe dónde apoyarse sin caer, soy yo. Abuela, no. Gritó Martina, agarrándola de la falda. Hace demasiado viento. Elena miró a su nieta con una ternura infinita, pero sus ojos destellaban una resolución inquebrantable. A veces, Martina, la vida nos pide un último esfuerzo para asegurar que los que vienen detrás sigan caminando. No tengan miedo. Con la ayuda de Julián, que le proporcionó una cuerda de cáñamo para atarse a la viga principal desde el interior, Elena salió por la pequeña ventana del altillo hacia la furia de la noche. El impacto del viento fue como un golpe físico. La nieve la cegaba y el hielo bajo sus pies amenazaba con lanzarla al abismo. Sin embargo, algo increíble sucedió. El gran lobo, que hasta entonces permanecía echado, se levantó con un esfuerzo supremo y salió tras ella. El animal se posicionó a su lado, clavando sus garras en el hielo y ofreciendo su lomo como un anclaje sólido. Elena se apoyó en el pelaje grueso del lobo para mantener el equilibrio. Con el hacha en una mano, comenzó a golpear el bloque de hielo y ceniza compacta que sellaba la chimenea. Cada golpe le costaba un dolor insoportable en los hombros, pero la visión de sus nietas y de esa madre valiente le daba una fuerza que no pertenecía a su cuerpo cansado. Finalmente, tras un golpe seco, el tapón cedió. Una columna de chispas y humo negro salió disparada hacia el cielo oscuro, señal de que el aire volvía a fluir. Elena se dejó caer sobre el tejado, agotada, mientras el lobo lanzaba un aullido potente que pareció cortar el rugido de la tormenta. Cuando regresaron al interior, empapados y tiritando, el aire estaba limpio. Julián y Clara los recibieron con lágrimas en los ojos. El calor volvió a ser un abrazo y no una amenaza. Esa noche, por primera vez en semanas, el miedo se retiró. Los 5 humanos y el guardián salvaje se quedaron dormidos bajo el resplandor de las últimas brasas del abeto. A la mañana siguiente, el silencio era distinto. No era el silencio de la muerte, sino el de la paz. Lucía corrió a la ventana y gritó de alegría. El cielo estaba despejado y un sol pálido pero brillante iluminaba el valle, convirtiendo la nieve en un mar de diamantes. El deshielo comenzó pronto. 3 días después, un grupo de rescate del pueblo llegó finalmente a la cabaña, temiendo encontrar lo peor. Se quedaron atónitos al abrir la puerta, encontraron a una anciana radiante, a un leñador que se recuperaba, a una madre joven con un bebé sano y a 2 niñas que jugaban. El lobo, sintiendo la presencia de los extraños, se había marchado al bosque justo antes de que llegaran, pero sus huellas junto a la puerta eran el testimonio silencioso de lo ocurrido. La historia de la cabaña de los milagros se extendió por toda la región. Clara no tuvo que ir a ninguna casa de acogida. El pueblo, conmovido por su valentía, le ofreció el antiguo puesto de maestra rural y una pequeña vivienda. Julián, que ya no podía vivir solo en la alta montaña, se mudó a la cabaña de Elena, ayudándola a reconstruir el tejado y cuidando juntos del huerto. Años más tarde, Martina y Lucía contarían a sus propios hijos cómo, en la noche más fría del siglo, una madre soltera trajo la esperanza, un leñador trajo el fuego. Y una anciana sacrificó su pasado para salvar el futuro. Y decían, con una sonrisa, que a veces, cuando el invierno golpea con fuerza, todavía se puede escuchar el aullido de un lobo agradecido vigilando la casa desde la linde del bosque. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.